Gracias, doctora Girón. ¿Se escucha bien? Bueno, el día de hoy me ha tocado hablar un poco sobre el tema de blefaroplastía, un poco el abordaje de lo que es el punto de vista más que todo un cirujano plástico. Eh, Como la mayoría de ustedes son oftalmólogos y todos no son oftalmólogos, quizá más que todo es mi experiencia en la práctica, no tanto ver un tema anatómico que yo me imagino que ya todos realmente lo deben manejar a la perfección, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la primera diapositiva. Sí. Entonces, lo que yo les voy a presentar es más que todo lo que yo hago en mi práctica con estos pacientes, ¿ya? Entonces, yo pienso que para que una cirugía sea exitosa, tenemos que comenzar desde qué servicio es el que nosotros estamos ofreciendo al paciente, ¿no? Entonces, primero vamos a preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que yo le puedo ofrecer a un paciente, ¿no? Y de acuerdo a eso, el tipo de servicio que yo voy a poder darle, ¿no? Finalmente voy a saber cómo lo voy a hacer. Hoy en día, lamentablemente, las redes sociales están plagadas de información. Internet hoy en día es la Biblia de los pacientes, por decirlo así, ¿no? Y muchas veces se ven influenciados por la información equívoca o errada que encontramos, ¿no? Y justo he puesto dos imágenes, porque podemos encontrar textos y podemos encontrar también videos, ¿no? En los cuales, por ejemplo, nos hablan de procedimientos con láser para hacer blefaroplastías, ¿no? Yo no estoy ajena a que se pueda utilizar material nuevo, conocimiento nuevo o incluso tecnología nueva, ¿no? Como es el caso del láser, que muchos de ustedes lo utilizan en su práctica oftálmica de manera diaria, ¿no? Pero ¿qué tan cierto es que esta tecnología realmente nos cambia el curso de una cirugía? Por ejemplo, yo la puedo utilizar para hacer mi cirugía porque de repente yo me siento más cómodo usándolo, pero realmente esto está haciendo un cambio en el curso de esta cirugía, realmente va a hacerlo, ¿no? Y si realmente lo voy a utilizar de la manera correcta, ¿no? Es por eso que, bueno, busqué un artículo en PubMed que hablaba justo sobre eso, ¿no? Laser or cold steel, ¿no? Vamos a usar el bisturí frío o vamos a usar el láser. Y realmente no existe mayor diferencia, o hasta el día de hoy el láser no ha demostrado ser mucho mejor, por decirlo así, en el curso de una cirugía de blefaroplastía que utilizar un bisturí frío, ¿no? Igual siempre es bueno tratar de ver objetivamente la publicidad, ¿no? Acá vemos un cirujano que ha colocado un paciente que es una persona pública, lo cual no está mal, ¿no? Pero siempre hay que valorar si realmente esta persona, siendo una figura pública, está obteniendo el resultado ideal, ¿no? Yo, sinceramente, valoro esta imagen y ya de por sí veo que hay un pequeño problema de scleral show, ¿no? Entonces, que claro, la persona común de repente no lo va a valorar, ¿no? Pero nosotros como médicos sí tenemos que valorar esos hallazgos que encontramos en las redes para también poder indicar a nuestros pacientes qué sí y qué no es lo correcto, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer punto, por dónde están llegando los pacientes, ¿no? Después tenemos procedimientos extraños, ¿no? Procedimientos extraños que encontramos en las redes, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que me escriben diciéndome, quiero ojos de gato, ¿no? O quiero estos, ojos tipo fox, tipo zorro. También he tenido pacientes que me escriben pidiéndome que quieren verse coreanos,
quiero tener un ojo coreano, quiero que mi párpado superior sea más hinchado, quiero que mi párpado superior sea una serie de alternativas que hoy en día la gente encuentra en redes sociales y que no vamos a ser ajenos si nos dedicamos a esto, ¿no? Mi práctica no es exclusivamente de blefaroplastía y yo veo muchos de estos casos y ya parte de nuestra ética profesional y obviamente regresando a la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué le voy a ofrecer al paciente? O sea, el paciente me va a hacer una propuesta, el paciente va a pedir algo que de repente yo no lo voy a poder cumplir, ¿no? Como he tenido muchos casos de pacientes que vienen a pedirme los famosos ojos de gato. Y son gente joven, y son gente que no necesitaría una blefaroplastía, pero sin embargo ven estas publicidades y están buscando saltar a un paso más, exigirle al médico a que salga de sus estándares y busque algo que quizá hace 10 años nunca se nos hubiera ocurrido, ¿no? Pero hoy en día existe y tenemos que saber decir sí o decir no, ¿no? Entonces esto es algo muy importante antes de incluso de la consulta, ¿no? Entonces, una forma que yo siempre hago para tratar de evitar que llegue a mi consulta incluso una persona a la que de repente no le voy a poder cumplir lo que el paciente quiere o que de repente yo no voy a querer operar, ¿no? Entonces, siempre hay que pedir fotos. Yo siempre les pido fotos. Hoy en día muchos pacientes se comunican por WhatsApp, se comunican por Messenger. Entonces, a través de estos medios, nosotros tranquilamente y con la resolución que tienen hoy día los celulares, les podemos pedir que se tomen fotos o que un familiar les tome fotos de frente y de ambos perfiles, ¿no? Y con eso ya tenemos una idea de qué es lo que este paciente está buscando y si realmente lo vamos a poder ayudar o de repente no lo vamos a poder ayudar, ¿no? Entonces, antes de la consulta, hay que saber quién es el paciente, ¿no? Es joven, es una persona joven de 18 años que quiere de repente una blefaroplastía realmente porque tiene una bolsa, que puede ser por un tema genético, o de repente es una persona joven que fue a otro sitio y le inyectaron grasa y ahora tiene bolsas, o de repente es una persona mayor que sí necesita un trabajo de una blefaroplastía, o de repente es alguien que no sabe lo que quiere, pero alguien le dijo que tiene arrugas debajo en el párpado inferior. Entonces es muy importante saber quién es el paciente, ¿no? ¿Qué problemas presenta en la anatomía de los párpados? Esto claramente lo podemos ver con las fotos, ¿no? Yo les pido a los pacientes que me manden sus fotos y con eso vemos una gama de posibilidades, ¿no? Y también es importante saber por qué se quiere operar, porque el paciente tiene que querer operarse porque él quiere verse mejor, ¿no? No porque vio al fulano en la televisión que se hizo este procedimiento o porque es algo que, no sé, las personas de repente le hacen bullying o tiene ciertos preconceptos alterados o psicológicamente no está correcto, ¿no? Entonces, ahí es muy importante entrar a ver cuáles son las expectativas de este paciente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que realmente quiere? Y nuevamente volvemos a la pregunta anterior. ¿Yo puedo cumplir con sus expectativas? ¿Yo voy a poder conseguirle el resultado que el paciente está buscando? ¿No? Entonces, todo esto se puede ver desde antes incluso de la consulta. Ni siquiera le he hecho la consulta al paciente y ya todas estas preguntas están surgiendo en mi mente, ¿no? Y contestándole al paciente desde antes de que venga a la consulta, ¿no? Y entonces tenemos una gama de posibilidades. Estas son fotos de pacientes reales, ¿no? Que han pasado en algún momento por cirugía en mis manos.
Y tenemos, por ejemplo, la primera paciente, es una paciente mujer, de unos 50 años aproximadamente, ¿no? Vemos que tiene el párpado superior un poco caído, no tiene mucha grasa en la parte central. Vemos que tiene una ligera asimetría, ¿no? El párpado de un lado está más alto que el del otro. En este acá no se ve absolutamente nada en la zona tarsal, en cambio acá sí se ve un poquito, un milímetro, 2 milímetros, pero ya nos está diciendo que hay una asimetría. Si yo mido la distancia también que hay de la cola de la ceja hacia el borde del párpado superior, vemos que es más grande, es más larga que la del otro lado. Entonces, siempre es importante también evaluar las asimetrías entre el lado derecho y el lado izquierdo, porque muchas veces el paciente cree que va a conseguir la perfección absoluta después de la cirugía, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es un señor aproximadamente también 45, entre 45 y 50 años, ¿no? Y su problema principal es que tiene bolsas. Siempre yo les hago mirar hacia arriba porque ahí vemos con claridad las bolsas que tiene en los 3 compartimientos en el párpado inferior. Y en el caso de esta señora, ella tiene una asimetría mucho más marcada, ¿no? Estamos viendo igual su problema bolsas y también quiere retirar la piel que está sobrando en ambos lados, ¿no? Pero ella no se ha dado cuenta de la asimetría marcada que tiene. Entonces, esto es algo que nosotros ya de ahí en la consulta se lo tenemos que hacer ver, ¿no? Entonces, ¿cuál es la edad de un paciente que busca una blefaroplastía? Para mí es desde los 18 años hasta cualquier edad. 18 años porque el paciente más joven que he operado ha tenido 18 años de blefaroplastía y lo que tenía era bolsas de grasa, ¿no? Probablemente por una debilidad genética del septum. Obviamente ahí no hay un tema de laxitud por ser senil, ¿no? Y genéticamente su mamá y su papá eran exactamente iguales, ¿no? Comorbilidades, ¿no? Acuérdense que el párpado, nosotros vamos a operar el párpado, pero el párpado está en un paciente. Entonces, ¿qué cantidad de comorbilidades podemos presentar? Para mí, lo más importante es el tema de la hipertensión arterial, ¿no? ¿Cómo operas a un paciente hipertenso? Para mí es imposible. Es como hacer un implante de cabello. Sangra y sangra y sangra y sangra y no para de sangrar. Y si el paciente sangra, no identificas ninguna estructura, ¿no? Después, alteraciones oftalmológicas previas. Muchas veces los pacientes quieren operarse los párpados, pero no han ido al oftalmólogo. No sabe si tienen algún problema corneal, no sabe si tienen algún problema de hipertensión ocular, no sabes absolutamente nada. El paciente no sabe, no tiene idea. Y obviamente si es que ha tenido cirugías previas, ¿no? Muchos pacientes ya han tenido blefaroplastías previas. No voy a mencionar casos de cirugías secundarias porque, bueno, eso sería hablar aparte, ¿no? Pero sí hay que valorar, porque aquí también entra un tema muy interesante. Yo he tenido pacientes que me han dicho que quieren una cirugía secundaria porque en la cirugía primaria le dejaron una cicatriz y que está buscando una cirugía de blefaroplastía superior, por ejemplo, sin cicatriz, ¿no? Entonces ya de por sí ahí tú estás viendo de que ha habido una total desinformación del médico anterior o quizá la paciente no entendió en qué consistía el procedimiento, ¿no? Entonces, finalmente es muy importante ver si es candidato para someterse a la cirugía. ¿Es el paciente realmente candidato para someterse a esa cirugía? Y eso lo vamos a valorar haciendo pues una anamnesis correcta, viendo qué enfermedades ha tenido, qué factores de riesgo ha tenido, si consume medicamentos, si es que es alérgico a alguna medicina o algún medicamento, y también los estilos de vida, ¿no? Y si es que el paciente está dispuesto a hacer un reposo posterior, ¿no? Porque mucha gente piensa quizá que hacer una blefaroplastía es algo tan sencillo como que hoy día me opero y mañana estoy en la fiesta, ¿no? Entonces, sí hay ciertos cuidados que hay que tener,
y que hay que transmitírselos al paciente, ¿no? Simplemente decirles, bueno, vas a reposar quizá una semana, 2 semanas, y después ya podrás volver a tus actividades diarias. Ahora, ¿cómo asegurarnos de que lo cumplan? Ya eso es un poco más complicado, ¿no? Pero sí hay que hablar bien con el paciente y dejar claro, anotar en la historia clínica el tiempo que requiere de reposo, ¿no? Para que después no existan controversias de si me dijo, no me dijo, no me explicó, que es la clásica del paciente que se complica, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, en la consulta, ya cuando aceptamos finalmente al paciente y tomamos la decisión de que sí, efectivamente, este es un paciente que lo vamos a poder operar, que probablemente podamos alcanzar los objetivos que está buscando, y estamos en la capacidad de poder desarrollar la cirugía que requiere, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Hay que hacer una anamnesis completa, hay que hacer una toma fotográfica propia con nuestra propia cámara, ¿no? Y alcanzarles el espejo en ese momento, ¿no? Y también que ellos mismos puedan visualizar las fotografías. Hay que analizar esas fotos con el paciente, porque como les digo, hay muchas asimetrías, imperfecciones, que el paciente muchas veces no se ha dado cuenta. Yo he tenido pacientes que me han dicho que nunca antes en su vida se habían dado cuenta que eran chuecos, ¿no? Y toda la vida se han visto al espejo. Entonces, cuando tú ya se los enseñas y lo mides, entonces ahí recién el paciente se puede dar cuenta, ¿no? Y finalmente, pues tenemos que tomar la decisión de qué procedimiento se va a realizar. Entonces, en la consulta es donde realmente vamos a plasmar finalmente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que explicarle qué cosa es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar piel, no vamos a sacar piel, vamos a sacar grasa, no vamos a sacar grasa. Si te saco piel, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que no va a pasar? ¿No? Muchas personas, por ejemplo, creen que al retirar piel ya nunca más se les van a formar patas de gallo. Entonces, estos son temas que uno los tiene que ir tomando con pincitas y ir engranando las dudas del paciente para que vaya entendiendo cuáles son realmente los objetivos de una cirugía de blefaroplastía, ¿no? Entonces, la decisión del procedimiento, ¿no? Como yo les decía, vamos a retirar piel del párpado superior, vamos a retirar piel del párpado inferior. O sea, todos estos son cuestionamientos a los que tenemos que llegar una conclusión en la consulta y en forma conjunta con el paciente, ¿no? Vamos a retirar grasa del párpado superior y de qué zona. Vamos a retirar grasa del párpado inferior y de qué zona. Porque podemos hacer grasa interna, grasa media, grasa lateral. Vamos a hacer una cantoplastía. ¿Es necesario hacerla? ¿No es necesario hacerla? Vamos a hacer una cantopexia. Vamos a hacer corrección de tosis palpebral. Yo realmente hace años hacía correcciones de tosis palpebral. Finalmente llegué a la conclusión de que no me gustaba corregir la tosis palpebral porque la expectativa de los pacientes era muy alta y muchas veces no era factible llegar a milimétricamente ser perfectos, ¿no? Entonces tomé la decisión de no operarlos. Corrección de la posición de las cejas. O sea, hay tantas cosas alrededor del párpado. Por ejemplo, si el paciente tiene festones, muchas veces el paciente cree que en la blefaroplastía los festones van a ser corregidos, ¿no? Y cuando se dan cuenta de que no fueron corregidos después de la cirugía, se quejan de que no les han hecho bien la cirugía. Entonces, todo esto es muy importante dejarlo en claro y muchas veces la toma de decisión de todo esto va a depender mucho de la experiencia que tenga cada uno, ¿no? Obviamente todos aquí hemos sido alumnos de medicina, hemos sido internos, hemos sido residentes, después hemos sido de repente asistentes en un hospital, después hemos pasado a la parte clínica ya netamente privada, ¿no? Y hay una curva de aprendizaje. Y yo creo que en esa curva de aprendizaje es donde tenemos que sentarnos siempre y volver a la pregunta inicial, ¿no? La pregunta inicial que es, ¿quién soy yo y qué puedo hacer? ¿Y qué no puedo hacer? ¿O qué quiero hacer? ¿Y qué no quiero hacer? ¿No? Como yo les digo, yo sinceramente no quiero operar tosis palpebral.
Entonces, tenemos que tomar la decisión, ¿no? ¿Cómo vamos a operar a este paciente? Lo vamos a operar con anestesia local, con anestesia local y sedación, le vamos a poner anestesia general. ¿Hay algún procedimiento adicional posterior a la cirugía que le voy a hacer? Que le tengo que avisar al paciente, por si acaso te voy a hacer esto, pero esto va a ser como el paso 1 y después vamos a hacer el paso 2 o el paso 3, ¿no? Entonces, todo eso se lo tenemos que informar al paciente el día de la consulta para que después no hayan problemas, ¿ok? Entonces, vamos a ver tres casos de la semana pasada prácticamente, que son muy diferentes. Cada caso tiene sus pequeñas estrategias, por decir así, ¿no? Entonces, este es el caso 1, esta es una señora de 41 años, ¿no? Que inicialmente no vino por una blefaroplastía, su consulta inicial era por una cirugía de nariz. Y cuando estamos en la consulta, a mí su nariz sinceramente no me molesta, lo que sí me molesta son sus bolsas. Entonces, en la consulta, yo le digo, ¿no? Quieres hacerte algo en la nariz, pero lo que de repente más importa son las bolsas que tienes en los párpados inferiores, ¿no? Entonces ella acepta hacerse las dos cirugías en conjunto, ¿no? La nariz era una cosa muy pequeña. Entonces, viendo los antecedentes, no tiene mayores antecedentes, y si analizamos el caso, quizás sea un caso en el que, sí, yo podría decir, esta es una de las consultas más comunes, ¿no? Que en este caso no fue ni siquiera la consulta de la paciente, pero que en este caso lo que nosotros plantearíamos probablemente es hacer una blefaroplastía transconjuntival, ¿no? O sea, una cirugía en la cual no hay necesidad de retirarle piel, ni tampoco de hacer cantoplastías ni cantopexias a esta paciente, que no tiene ningún problema real en la posición del párpado inferior. Tampoco tiene problema de flacidez, no tiene arrugas en reposo, ¿no? Porque probablemente sí tenga patas de gallo cuando se ría, pero en reposo no tiene arrugas. Y lo que vemos es que tiene grasa en la parte interna y en la parte media, muy escasa grasa en la parte lateral. Y que es probablemente el 50% de los pacientes que nos van a llegar, ¿no? Cuando vemos la foto lateral, prácticamente igual, vemos solamente el montículo de grasa. El párpado superior es cuestionable si lo necesita operar ahora o no. Quizá tenga sí un poco de pliegue, pero sinceramente a mí viéndola de frente no me molesta. Y como no es parte de su consulta, yo prefiero no sugerirle hacer algo que sinceramente en este momento a mí no me llama la atención, ¿no? Entonces, hay que ser muy directos con el paciente. El paciente acepta hacerse el procedimiento perfecto, ¿no? Y a buena hora, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esta cirugía? Normalmente la vamos a hacer con anestesia local y sedación. Sedación para que el paciente esté tranquilo, no se mueva. La mayoría de pacientes no va a sentir dolor por la cirugía en sí, lo que le va a molestar es la presión. Entonces, ahí también tienes que tener un buen ayudante, ¿no? Porque el ayudante en blefaroplastía es casi tan necesario como el cirujano. Entonces, yo prefiero sedar al paciente, obviamente esto lo hace el anestesiólogo, y bueno, luego se le da la infiltración subcutánea. La forma de infiltrar al paciente depende de cada uno, si lo quieres hacer con silocon, si lo quieres hacer silo combinada con epi, una epi, media epi, diluida, eso ya depende del expertise de cada cirujano, ¿no? Bueno, en este caso se hace transconjuntival, no hay un corte externo, todo se hace por adentro, se infiltra también un poquito de la conjuntiva en la zona palpebral. Yo no uso láser para hacer mis cirugías, yo no creo en ese tipo de procedimientos, quizá hay alguno que pueda refutar todo eso, pero sinceramente la medicina basada en evidencia hasta el día de hoy, como les digo, no ha demostrado que el láser en blefaroplastía tenga mucha mayor, digamos, o acortar tiempos postoperatorios o mejorar en todo caso el resultado en el postoperatorio, ¿no?
Luego, bueno, se identifican las bolsas adiposas. Se pueden buscar las tres, obviamente, si es que vemos que en la lateral no sale, entonces ni hablar, ¿no? Se busca la media, se busca la interna, y bueno, y se hace la extracción y la cauterización. La cauterización, sí, preferiblemente hacerla con bipolar, no con monopolar, por el radio de, digamos, de calor que emite, considerando que la conjuntiva ocular puede sufrir quemosis, ¿no? Pasado pues el calor, ¿no? Entonces, y más la manipulación y la atracción, entonces, bueno, sí, tratar de evitar ponerle más calor, ¿no? Y bueno, y obviamente después viene el tema de la comprobación de resultados, ¿no? Este es un pequeño video, vamos a ver, ¿no? ¿No? Ahí estamos, bueno, ahí me he puesto frontoluz, pero prácticamente ahí estamos viendo, ¿no? Cómo estamos separando, si hay que tratar de separar los tejidos para solamente coger la bolsita, ¿no? No es nada complicado, ahí quien hace la labor más difícil es el ayudante y no el cirujano, porque si el ayudante hace una buena labor, encuentras rápido la bolsa. Si el ayudante no hace una buena labor, te puedes demorar media hora tratando de encontrar esa bolsa, ¿no? Ok, vamos a pasar. Entonces, vamos a ver aquí. Sí, okay. Entonces, ahí estamos nuevamente, la bolsa interna siempre tiene una coloración más pálida. En algunos casos, la frecuencia cardíaca le puede bajar un poco al paciente, pero no es algo realmente de tanta importancia, siempre y cuando el paciente no tenga pues una bradicardia previa, ¿no? Y para eso está el anestesiólogo, ¿no? Si hay algunos vasos, se cauterizan, si no, luego que se corta, se procede a hacer la cauterización, ¿no? Ahí sí hay que ser bastante meticulosos con el tema de la cauterización para después no tener hematomas. Sinceramente, yo nunca he visto un hematoma en mi práctica, ¿no? Sí he tenido algunos casos de sangrado posoperatorio en estos pacientes que se pusieron a hacer algunas actividades que de repente no debían hacerla, ¿no? Y bueno, y lamentablemente vienen después de una semana con un poco de sangrado y se asustan. Ahora, lo bueno es que el sangrado va hacia afuera, ¿no? Generalmente, no se acumula internamente, ¿no? Lo cual sí sería un poquito más preocupante. Pero sí hay que fijarse que esté bien cauterizado y finalmente hay que valorar. Ahora, la parte más difícil es la valoración de cuánta grasa realmente debo retirar, y ahí estamos haciéndolo, ¿no? ¿Cuánta grasa debo retirar? Y cómo sé que realmente ya saqué todo lo que necesito sacar, ¿no? Y es ahí en donde, esta pequeña maniobrita, ¿no? Esa pequeña maniobrita en donde empujamos un poquito el párpado superior contra el globo ocular y vemos si efectivamente ya no salta la grasa, ¿no? Digamos que quizá es una forma criolla de hacerlo, pero es una buena forma de saber si realmente hemos retirado la cantidad de grasa que deberíamos, ¿no? Ahora, tampoco queremos exagerar, ¿no? Siempre sacar y cortar la grasa que realmente está protruyendo ante una maniobra de presión justa, tampoco exagerada, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Aquí lo más importante es tener un buen asistente y el asistente tiene que hacer una presión constante, pero no exagerada, ¿ya? Y vamos a ver aquí, aquí no, ¿ya? Ya. Entonces, es muy importante, ¿no? Conocer las complicaciones y cómo manejar el posoperatorio, ¿no? ¿Qué cosa debemos esperar, ¿no? Si entendemos cómo es el procedimiento, entendemos cómo es el posoperatorio. Y eso los pacientes lo tienen que saber, ¿no? Y sobre todo tener mucha calma, porque los pacientes se van a estresar, se van a
alterar, ¿no? Entonces nosotros sabemos que va a haber presión, va a haber calor, va a haber sangrado, entonces es normal esperar que se dematicen, que tengan hematomas, que puedan hacer quemosis, ¿no? Que tengan un poco de dolor. Es raro el dolor exagerado en una blefaroplastía, pero no es imposible, ¿no? Ahora un dolor muy exagerado sí tendría que elevar pues algún signo de alarma, ¿no? Eh, yo no he visto tampoco en mi práctica, nunca, he visto una conjuntivitis postoperatoria, ni tampoco he visto celulitis, ¿no? Postquirúrgica. Eso siempre hay que indicar, ¿no? En postoperatorio sus antibióticos, ¿no? Básicamente profilácticos, porque estas cirugías son cirugías limpias, entonces no tendrían por qué haber infecciones intraoperatorias. Pero de todas maneras, uno siempre tiene que saber, ¿no? Qué es lo que se ha hecho, cómo lo has hecho, y esa calma transmitirles al paciente, porque el paciente entra en ansiedad, en pánico, en desesperación, y peor si es que entra a internet y comienza a leer cosas que se asustan, ¿no? Y te llama a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, y bueno, y puede torturarte todo el postoperatorio, ¿no? Entonces, sí es bastante importante, ¿bien? ¿En qué momento volvemos a ver al paciente? Bueno, en una blefaroplastía transconjuntival normalmente no hay suturas, no hay puntos que retirar. Yo generalmente lo cito después de una semana. Obviamente le dejo la ventana abierta a que me llame ante cualquier posible complicación. Y bueno, y ahí también en este tipo de cirugías normalmente la gran controversia, ¿no? Es nuevamente el tema de cuánta grasa voy a retirar. Entonces, antiguamente se han hablado de diferentes tipos de procedimientos para preservar la grasa, no sacar la grasa, voltear la grasa, ponerle malla a la grasa. Hoy en día, yo creo que al menos dentro de lo que es, no sé cómo será desde el punto de vista del oftalmólogo, del oculoplástico, pero desde el punto de vista de los cirujanos plásticos alrededor del mundo, este procedimiento es nuevamente el más aceptado, ¿no? O sea, en algún momento se trató de hacer cosas más extrañas, pero ya se dejaron de lado por todas las complicaciones que se presentaban. Lo único que podemos ver en estos pacientes cuando les retiramos grasa es que quizá el surco nasoyugal se va a volver un poco más marcado, ¿no? Entonces, si volvemos a esta imagen, vamos a ver que debajo de la bolsa está la hendidura, ¿no? Que el famoso tear trough o surco nasoyugal. Entonces, ¿qué va a pasar cuando salga la bolsa? Lo más probable es que este surco se vuelva más marcado, se pronuncie más, ¿no? Y entonces eso también le tenemos que explicar al paciente en el preoperatorio. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? ¿Se va a hundir más? Sí, se va a hundir más. ¿Se va a notar más? Sí, se va a notar más. Entonces el paciente te va a preguntar, ¿qué hago para que no se note? Quiero que se vea liso. Entonces yo normalmente lo que les digo es, pasado el mes, cuando todo el edema haya bajado, evaluaremos la posibilidad de ponerte ácido hialurónico. Hay un tipo de ácido hialurónico que yo uso de la marca Teocial, es el Redensity 2, en esa zona específicamente. No grasa. Grasa es todo un tema, injertos de grasa en esta zona, tiene muchas complicaciones. Yo lo hice mucho en un comienzo y hoy en día ya no lo postulo, no lo ofrezco, y cuando me lo piden no lo acepto, ¿no? Entonces, sí es un tema para valorar, eh, pero bueno, ya queda a criterio de cada médico, ¿no? Bien, entonces vamos a ver el caso 2. El caso 2 es un paciente totalmente diferente, ¿ya? El caso 2 es un señor de 67 años que se presenta a la consulta. El antecedentes, a él dice que ya lo han operado en el año 78, ya le han hecho una blefaroplastía. Según él, la blefaroplastía fue solamente en párpados superiores, no le habían tocado los párpados inferiores, porque con esta imagen yo lo primero que se me ocurre es que le han hecho una blefaroplastía inferior,
y que esto es una retracción cicatrizal, pero él insiste en que no le han hecho una blefaroplastía inferior, entonces esto es simplemente un ectropión senil, ¿no? En el párpado superior sí tiene una pequeña cicatriz que casi no se nota, porque bueno, han pasado más de 30 años, y él quiere obviamente mejorar su mirada, ¿no? Entonces, eh, acá hay muchas cosas que uno se le vienen a la mente, ¿no? Entonces, ok, tengo un poco de piel laxa aquí, pero también en el lado derecho este párpado está más tosado que el párpado izquierdo. Tengo un problema de ectropión en el lado derecho, también tengo un scleral show en el lado izquierdo, tengo bolsas adiposas, tengo aparentemente una flacidez o laxitud de piel en el lado derecho. Entonces, hay una serie de problemas que tiene este paciente que tenemos que ver cómo manejarlas de la mejor manera, ¿no? Entonces, en la marcación previa, ¿no? Solamente de pie, obviamente de pie, y el paciente mirando de frente, se marca la zona, o digamos, el lugar exacto en donde está el surco actual del paciente, que muchas veces va a ser asimétrico. En un lado puede ser más alto, en el otro lado, y además tiene una cirugía previa. Entonces, obviamente, hay que tener mucho cuidado, ver si realmente amerita retiro de grasa de la zona interna. Me parece que sí le sacamos un poquito de grasa finalmente, ¿no? Y marcar hasta dónde está la bolsa, ¿no? Obviamente, en este caso, sí tenemos que plantear una cantoplastía o cantopexia, dependiendo de cómo se comporte el caso, ¿no? En esta zona, para corregir este problema del ectropión. Y finalmente tomar la decisión si realmente se le va a retirar piel, ¿no? Grasa, lo más probable es que sí, pero piel, donde aparentemente habría una flacidez, de repente en realidad no la hay. Entonces, todo eso a veces se puede ya terminar de definir en la cirugía, pero explicándole al paciente, obviamente, qué es lo que se va a hacer y a qué, al menos a qué es lo que vamos a llegar. Y mi principal preocupación era este ojo, ¿no? Eh, Corregirle este ojo, y obviamente si vamos a aplicar este canto, también tenemos que aplicar el del otro lado, no, no podemos dejarlo uno sí y el otro no. La marcación es la parte más importante. En el párpado superior, la marcación define todo, ¿no? Porque no podemos empezar la cirugía sin haber marcado al paciente. Y ya cuando el paciente está echado, yo no tengo realmente forma de verlo contra la gravedad. Entonces, por eso es que siempre yo marco el pliegue cuando el paciente está de pie, ¿no? Y lo vuelvo a remarcar cuando el paciente está echado. No sé si este tiene, no, este sí. ¿Ya? Entonces, ahora, la marcación del párpado superior siempre tiene que salir del borde lateral del canto externo. Siempre va a salir, nunca va a quedar dentro de, por más que a los pacientes les gustaría que así fuera, no es posible, porque de lo contrario nos queda piel sobrante en esta zona, ¿no? Y después eso se hace como una bolsa y y no queda bien, ¿no? Y eso es para todos, no solamente si es un paciente anciano, si es un paciente joven, no importa la edad que tenga. En este caso, menos porque tiene varias arrugas en la parte de las patas de gallo y no le va a perjudicar tener una línea más. En una persona joven, nosotros podríamos decir, bueno, pero si sale fuera de, entonces se va a notar. En realidad se nota muy poco, se nota al inicio, pero después de un mes, 2 meses, prácticamente la cicatriz comienza a desaparecer. Entonces, en el párpado superior hicimos un retiro de piel para quitarle el pliegue. Sacamos un poquito de grasa de la parte interna y luego hicimos el cierre. No hice ningún tipo de corrección de tosis porque, sinceramente, en primer lugar, porque bueno, ya les dije que no me gusta,
Segundo, el paciente tendría que haber estado despierto para poder sentarlo. No era el caso. Quizá en un futuro se podría hacer, si es que el paciente lo desea, ¿no? Y por otro lado, tenía mucho respeto a una cirugía previa en el párpado superior, ¿no? Entonces, si ya le han sacado piel y le vas a sacar más piel y además le vas a corregir una tosis, tienes mucha posibilidad de terminar con un lagostalmo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Es mejor ser prudentes y esperar a terminar haciendo demasiado y que finalmente pues el paciente tenga problemas a futuro, ¿no? ¿Ok? Entonces, luego se cierra. Como lo quieran cerrar, depende de cada uno. Si lo quiere cerrar con, yo lo cierro con nylon 6 ceros, puntos interrumpidos. Alguna vez he visto personas que lo cierran con suturas intradérmicas. Yo creo que eso es decisión de cada uno, cómo mejor lo maneje. A mí la sutura interrumpida de 6 ceros me funciona muy bien, no me deja cicatriz, no forma queloides, bueno, menos en un paciente pues de piel blanca, ¿no? Eso también hay que valorar, ¿no? Y bueno, y finalmente queda la línea, ¿no? A la que si quieren le ponen tape, si quieren no le ponen tape. Acá estamos ya viendo el final de la sutura, ¿no? Prácticamente nos está quedando la línea y nos está quedando la cicatriz que va, acá está el cantón lateral y miren todo lo que está por fuera, ¿no? Entonces, uno se asustaría y diría, wow, eso se va a notar y se va a notar demasiado porque es muy lateral, pero si es lo que requiere, es lo que requiere, ¿no? No lo puedo minimizar por el temor de que se le vaya a notar la cicatriz al paciente, ¿no? Lo tengo que hacer así. Entonces, se cierra, ¿no? Ya como ustedes gusten. Y una pregunta que siempre viene a mi mente ahí es cómo sé si tengo la tensión correcta, cómo sé si tengo la tensión adecuada, ¿no? Entonces, algo interesante aquí es ver cómo las pestañitas giran hacia arriba, ¿no? Cuando las pestañitas están girando y mirando hacia arriba, quiere decir que ya la tensión es más que suficiente, ¿no? El corte es largo, ¿no? Es lo justo y necesario. Tengo que sentar al paciente, bueno, si el paciente está despierto y lo puedo sentar, genial, pero si el paciente está dormido, difícilmente lo voy a poder sentar, ¿no? Ahí ya caberá pues la valoración de si lo voy a operar realmente con anestesia local y sedación o si solamente lo voy a operar con anestesia local, ¿no? Porque obviamente cada una de las opciones tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, y ahí estamos terminando lo que es el párpado superior. En el párpado inferior, ¿realmente hay una premarcación? No. El corte se hace a un par de milímetros debajo de las pestañas, ¿no? Tratando de no cortar las pestañas, si es posible, ¿no? Y acá vamos a ver el corte, que también tiene que ser por fuera del canto. Eso tiene que ser por fuera. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una fijación tarsal, tenemos que tener espacio para trabajar. Y ahí vamos a tener por lo menos 1 centímetro y medio. No hay forma de hacerlo más pequeño, ¿no? Por más que quisiéramos. Entonces, nuevamente, surge, esto se lo puedo hacer a una persona más joven. Se lo tienes que hacer. Se lo tienes que hacer porque no hay otra forma si realmente lo necesita, ¿no? Vamos a retirar bolsas de grasa y vamos a valorar si realmente necesita hacer un retiro de piel, ¿no? Eh, aquí estamos, aquí vemos, ¿no? Cómo estamos haciendo el corte. El corte yo lo hago atravesando un poquito el músculo orbicular y después ya prácticamente lo separo con el mosquito. Trato de no cortar muchas fibras musculares, trato de no despegar mucha piel. Hay algunas personas que les gusta despegar la piel del músculo. Yo trato de no hacerlo para no desvitalizar la piel. Acuérdense que las perforantes van a través del músculo. Entonces, bueno, y acá tenemos, ya estamos retirando las bolsas de grasa, que sí era algo que le molestaba al paciente.
Igual en este caso, ¿no? Bolsa interna, bolsa media y bolsa lateral. Y de ahí vamos a proceder a hacer la cantoplastía. Bueno, en realidad en este caso yo le hice una doble cantopexia. No corté digamos, el canto, no corté la piel y el borde superior en el párpado inferior porque experiencias pasadas prefiero no hacerlo. Después podemos tener problemas de cicatrización. Yo prefiero fijarle el tarso, pelar un poquito el tarso en el borde lateral y fijarlo al periósteo de la órbita, ¿no? Y también hago una fijación con el músculo, ¿ya? Entonces, una vez que está fijado y ya no se mueve, porque eso es lo más importante, después ya procedemos a valorar la piel. Y en este caso, a pesar de que parecía que había flacidez, ya no hay flacidez en la parte inferior. O sea, realmente al momento de haber ascendido el nivel del párpado inferior, ya no hay flacidez en la piel. Entonces, no hay necesidad de retirarle nada de piel, absolutamente nada de piel. Vamos a ver aquí, vamos acá, ¿no? Entonces, al final quedamos con la cicatriz. Miren cuánto sale por fuera del borde. Estamos prácticamente casi a 2 centímetros en el párpado superior y a 1,5 centímetros en el párpado inferior, ¿no? Esto es normal. O sea, no tendríamos por qué preocuparnos porque exista este corte. Yo no me preocupo, ni siquiera me preocupo porque acá se hagan pliegues. Igual con el efecto gravitacional, esto va a caer al cabo de 2 semanas, 3 semanas, un mes, vamos a seguir al paciente y vamos a ir viendo cómo va a ir mejorando, ¿no? Y acá tenemos un pequeño video del paciente a la semana del posoperatorio, que justo se lo hice el día viernes. Aquí, ¿no? Y ahí estamos viendo su posoperatorio, ¿no? Sí, él lo único que me refiere es los plieguecitos, ¿no? Yo ya le he dicho que esos pliegues van a soltar, porque acuérdense que por gravedad todo va para abajo. Entonces, si lo dejamos más abajo, en un mes va a caer más, ¿no? Y más aún en este paciente que tenía tal grado de ectropión en el lado derecho, ¿no? Él está muy contento, es más, fue a su control manejando, lo cual llama la atención porque es una persona de 67 años, pero muy activo. La hija me llamó una vez, no hubo mayor problema ni complicación en su posoperatorio. Para retirarle los puntos, sí le dejé los puntos justo de la zona lateral al canto todavía un par de semanas más, porque las zonas de mayor tensión siempre hay que tratar de evitar retirarle los puntos muy pronto por temor a que no se vayan a abrir. A ver, he tenido algunos casos que puede ser que el paciente no se cuida y se le abre y después es un problema porque hay que estar reestructurándolo. Entonces, no pasa nada si eso se queda unos días más, ¿no? Bien, y el último caso, no sé si tenemos tiempo, o porque ya creo que estamos sobre los 50 minutos. Está muy bien, doctora, sigamos, sigamos. Ya, ok. Entonces, el último caso es esta señora, que es una paciente de 53 años, ¿ya? Ella sí viene por nariz y párpados, ¿no? Tal lo dice su motivo de consulta, ¿ya? Ella no tiene cirugías previas. Aquí igual, ¿no? Siempre en la evaluación tenemos que ver realmente qué es lo que le vamos a ofrecer. Vemos que hay una asimetría, este lado es mucho más largo que este. Ahora, también muchas veces estas pacientes tienen la mala costumbre y lamentablemente la modernidad ha llevado a esto que los tatuajes que se hacen en las cejas son totalmente asimétricos, ¿no? Este tatuaje está hacia arriba, este está para abajo. Entonces, y la depilación que se hacen en las cejas nos lleva a una alteración de simetría en la zona del párpado superior, ¿no? Entonces, lamentablemente esto ya no hay forma de borrarlo, ya está hecho y tenemos que basarnos a lo que tenemos.
Entonces, vemos que tampoco tiene mucha grasa en el párpado superior, sí tiene un pliegue bien marcado, ¿no? En el párpado inferior tiene un poco de bolsas de grasa. Este párpado tiene una línea nomás de arruga, pero que es muy sutil, pero en el caso de acá sí tiene una pequeña bolsita. Ahora, eh, acá, por ejemplo, sí hay que valorar si realmente queremos retirarle piel en el párpado inferior o solamente sacarle la bolsa, ¿no? Yo sinceramente le expliqué a la paciente las dos alternativas, y acá sí yo les digo, si yo te corto y te saco piel, te voy a dejar china, porque te voy a tener que hacer la acantopexia. Y cuando les digo que se van a quedar chinas, se asustan y me dicen, no, solo sáquenme la bolsa de grasa. También se les tiene que explicar que a pesar de que yo les saque piel, eso no va a quitar que todavía se les sigan formando las arrugas cuando ella haga la gesticulación, porque la única forma de evitar que no se arrugue es con toxina botulínica, no con una cirugía, ¿no? Entonces, eso ya se conversa con la paciente y llegamos a la conclusión de que ella se iba a hacer su blefaroplastia superior, sacando la piel, ¿no? Vean hasta dónde llega aquí el pliegue, eso también es muy importante valorar, porque miren dónde está el borde lateral, el canto lateral, el pliegue está por lo menos a 1 centímetro de distancia, entonces yo no puedo pretender hacer el corte y terminarlo aquí, tengo que ir más allá, y normalmente no lo voy a hacer hacia abajo, si no lo voy a hacer para arriba, ¿no? Porque tengo que abrir la parte lateral del ojo, no lo voy a cerrar. Entonces, quedamos en eso, y en la parte inferior quedamos en que solamente se haría una blefaroplastia transconjuntival, ¿no? Entonces, en las fotos de vista lateral igual se ve el párpado que está ligeramente caído, ¿no? En la parte lateral, igual la bolsa de grasa que protruye, ¿no? Entonces, la marcación aquí en el párpado superior, igual la paciente se la marca mirando vista de frente, con la cabeza recta, parada contra la gravedad siempre, ¿no? Y aquí vemos que no se ve la marcación. Aquí en este video se va a ver la marcación, cómo lo hacemos. Tengo que levantar tengo que levantar toda la zona del párpado para encontrar el surco, ¿no? No es tan fácil hacer la marcación en estos pacientes por la cantidad de flacidez que tienen en el párpado superior. Y vean cómo estoy jalando la cola hacia dónde va a ser el corte. Va a ser bien lateral. No importa que sea lateral, es lo que se tiene que hacer. No puedo minimizar los cortes por temor a que la cicatriz no se vea, porque le vaya a quedar una cicatriz queloide. Igual, es una paciente de piel blanca, no tendría por qué tener mayor problema en cuanto a temas de cicatrización queloidea, ¿no? Y si los hay, bueno, hay que saber manejarlos, ¿no? Se le explica que tiene que usar su crema, tiene que infiltrar corticoide probablemente, ¿no? Y en el párpado inferior solamente marco igual, ¿no? Hasta dónde está llegando la bolsa, ¿no? Nada más, porque no va a haber corte en la parte inferior. Entonces, terminamos obviamente la marcación igual con el paciente echado, ya le terminamos de hacer la nariz, hicimos la nariz primero, no porque yo quisiera, sino porque el otorrino llegó temprano. Y hay que hacer la marcación, ¿no? Normalmente deberíamos hacer, digamos, pintar el borde inferior del corte a 10 milímetros del borde del párpado, pero no necesariamente se cumple, ¿no? Hay que ver que coincida con el del paciente, y si puede ser a 9, mejor. Si puede ser un poquito más abajo, mejor, pero tampoco demasiado cerca al borde del párpado superior, ¿no? Y de ahí el método para definir la cantidad de piel que vamos a retirar es justo esto que estamos haciendo. O sea, estoy traccionando la piel del párpado hacia arriba y después la tracciono hacia abajo para definir la cantidad de piel que vamos a retirar, ¿no?
cada quien puede tener un... Ahí está, esa es la forma. Lo voy a parar ahí un ratito. Esa es la forma en la que definimos realmente, ¿no? Ven ahí, ya marqué ya marqué el borde de mi corte, el borde inferior de mi corte, y ahora tengo que definir cuál va a ser mi borde superior, ¿no? Entonces, ahí estoy tirándolo para abajo, ¿no? Lo tiro para abajo y veo hasta dónde está llegando la piel sin mover el plumón, ¿no? Entonces ahí yo defino más o menos a grandes rasgos, por decirlo así, dónde voy a hacer, y finalmente con una pinza lo compruebo, ¿no? Que no me eleve el borde del párpado, y ahí estamos haciendo lo mismo, y lo hacemos a lo largo de todo el borde superior, lo mismo, ¿no? Traccionamos hacia arriba y traccionamos hacia abajo. Traccionamos hacia arriba y traccionamos hacia abajo. De esa manera podemos saber exactamente cuánta piel vamos a retirar. Y ahí estamos viendo claramente que la piel que tenemos en el párpado del lado izquierdo es más larga que la piel que tenemos en la piel del lado derecho. Y esto muchas veces va a pasar. O sea, como les digo, los pacientes no son simétricos. Tenemos que corroborar, sí, con una pinza al momento de que cogemos esto, que obviamente el borde del párpado superior no se eleve, ¿no? Pero sí vamos a ver asimetrías, no van a ser exactamente iguales. Y a veces en el postoperatorio hay pacientes que me han dicho, pero ¿por qué una cicatriz es más larga que la otra? Y digo, eso es lo que manda tu cuerpo, tu anatomía. Yo no lo puedo hacer milimétricamente igual porque no va a quedar bien, ¿no? Luego tenemos la parte de la infiltración, que como les digo, la infiltración la pueden hacer con la fórmula que cada quien desee, con tal de que le dé anestesia local a la paciente. El tiempo de duración de este procedimiento debería ser entre media hora y una hora. Uno no tiene por qué ser ni rápido ni lento, simplemente hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Una vez infiltrado, se retira solamente la piel y no el músculo. No, rara vez retiro músculos, salvo que sean unos párpados muy gruesos, muy gorditos, ¿no? Pero generalmente no. Hacemos la infiltración en la parte inferior. Podemos reinfiltrar después la parte inferior, no hay ningún problema, dependiendo del tiempo que nos hayamos demorado, ¿no? Y después, bueno, si quieren infiltrar ambos ojos al mismo tiempo, o un ojo primero y el otro ojo después, también lo pueden hacer, ¿no? Entonces, eso es la terminación de la infiltración. Sí, cuando trabajamos con el frontoluz, a veces el video no nos ayuda, pero a veces prefiero trabajar con el frontoluz porque es más fácil a que la circulante esté agarrando la cialítica a cada rato, ¿no? Entonces, bueno, esto vamos a pasarlo. ¿Ya? Y bueno, y finalmente, esta es la paciente, ¿no? Ya en el posoperatorio, le di 10 días de posoperatorio porque también tenía que sacarle el yeso. Y le retiré todos los puntos, realmente tampoco tenía ninguna complicación, a pesar de que se ha hecho la cirugía de la nariz y ha habido una fractura, no hay mayor cantidad de hematomas en la zona, ¿no? O sea, en realidad eso nos da la tranquilidad de que este es un procedimiento bastante tranquilo, ¿no? Y en el postoperatorio, preguntas que siempre se nos vienen a la cabeza: ¿cuándo voy a retirar los puntos, no? Puede ser a la semana, en la zona de mayor tensión, que generalmente es la parte lateral al canto, puede ser 2 semanas, no pasa nada si se quedan algunos puntos ahí. ¿Se van a retirar todos? No, yo puedo decidir retirar intercalados, puedo decidir retirar esa zona de mayor tensión después de 3, 4 días,
voy a usar parches, si quiero usar parches, uso parches, si no estoy 100% segura de que esto está totalmente cerrado, le puedo pedir que use Steri-Strips por una semana más. Yo creo que eso ya es un tema de juzgar según la experiencia de cada uno, ¿no? No hay nada que esté 100% determinado, todo va a depender de la experiencia que cada uno pues pueda tener, ¿no? Y bueno, ahí está el pequeño video en el cual estamos haciendo el retiro de puntos. Este retiro de puntos a veces puede ser doloroso, hay pacientes que son muy quisquillosos. Yo nunca he considerado sedarlos, simplemente los calmo y les digo, bueno, ten paciencia, espera un poquito, ya va a pasar, ¿no? Algunos me dicen que el retiro de puntos les ha dolido más que toda la cirugía y que el postoperatorio, bueno. Hay que entender al paciente, lamentablemente nosotros tenemos que ser más pacientes que el paciente para toda su ansiedad postoperatoria, ¿no? Y bueno, y tratar de hacerlo con el instrumental adecuado para que sea rápido, lo más rápido posible, ¿no? Si uno decide sedar al paciente para esto, es totalmente libre de hacerlo, ¿no? Es posible también hacerlo. Ok. Entonces, un poco de reflexiones, nuevamente volver desde el comienzo, ¿no? ¿A qué paciente estoy en capacidad de operar y quiero operar, ¿no? Como les dije yo, sinceramente, en un comienzo comencé a operar todo lo que llegaba, yo quería operar todo, pero sinceramente hay cosas que a veces uno dice, prefiero no tocar, si es que realmente se va a operar, quizá con alguien que tenga más práctica en eso, o que tenga más experiencia y que quizá lo haga mejor, ¿no? ¿Qué expectativas puedo cumplir en una cirugía? Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que valorar, ¿no? Que si realmente voy a tomar un paciente y voy a operarlo, obviamente tengo que estar no 100% seguros, porque en medicina no hay 2 más 2 es 4, pero por lo menos tratar de entender qué es lo que el paciente desea y por lo menos ir en esa dirección, ¿no? Tampoco desviarnos totalmente, ¿no? Eh, ¿Está mi paciente suficientemente enterado de su anatomía? ¿No? Es la parte de la consulta con el paciente, con la foto, para que vean su foto, para que vean qué tan chuecos son, para que vean las asimetrías, para, para que vean realmente su realidad, que lamentablemente uno dice, pero si se ven todos los días en el espejo y realmente no la ven, ¿no? Es muy importante porque en el postoperatorio, si antes se tomaban 10 fotos, en el postoperatorio se van a tomar 1000 fotos y se van a ver de todos los ángulos y todos los amigos y toda la familia y todos van a opinar al respecto sin tener ningún tipo de conocimiento médico. Entonces, vamos a estar a juicio, ¿no? De gente que no tiene ningún tipo de conocimiento. Y eso, lamentablemente, va a tener una influencia grande en ese paciente. Además de la ansiedad del postoperatorio, tener una ansiedad agregada por lo que las personas en su entorno puedan opinar sobre la cirugía que se ha realizado, puede terminar siendo una bomba atómica, ¿no? La marcación es muy importante y siempre va a definir la cirugía. Si no marcamos a nuestro paciente de pie en un principio, después va a ser un poco complicado marcarlo estando ya echado en cama en sala de operaciones, ¿no? Tener siempre un plan de acción y seguirlo. Obviamente esto puede cambiar de acuerdo a lo que yo pueda encontrar en la cirugía, ¿no? Y sobre todo tener un buen asistente. El asistente, como les dije, es el 50% de una cirugía de blefaroplastía, ¿no? No es igual, por ejemplo, para mí, a una lipo yo la puedo hacer sola, pero en una blefaroplastía no puedo trabajar sola, necesito tener un buen asistente, ¿no? Y si voy a trabajar con anestesiólogo, un buen anestesiólogo para que sede bien al paciente y el paciente esté tranquilo y no se mueva y no tenga dolor ni fastidios durante el procedimiento, ¿no? Y también lo otro que estábamos conversando es que hay que tener mucha paciencia para lidiar con el postoperatorio. Bien. Y bueno, y si quieren ver más videos y casos completos, pueden entrar a mi canal de YouTube y ahí tenemos muchos videos y tenemos pacientes que hacen testimoniales en vivo y todo. Hay cirugías
pueden verlas para que vean más resultados, si desean hacerlo. Muchísimas gracias, doctora Martínez. Excelente su charla. Jane, hay una pregunta, creo, en el chat. ¿Podrías, por favor, Sí, plantearla? claro. Sí, a ver, hay una pregunta. Dice, ¿qué sutura usa para fijar el tarso al periósteo? Sí, yo lo hago con nylon 5 ceros. En realidad en algún momento comencé a hacerlo con mercilene, doble aguja, ¿no? Después decidí que hacerlo con nylon 5 ceros era mucho más fácil. Punto simple, no, es un punto doble. Va del periósteo al borde lateral del tarso, de ahí regresa al periósteo, ese es el primero. Y el segundo, hacemos uno al músculo orbicular, directamente al periósteo, ¿no? Músculo orbicular al periósteo. Yo quería hacerle una pregunta, doctora. ¿Usted qué opina de la reposición de grasa en el blefaro inferior? ¿Un comentario? ¿Lo utiliza usted o no lo recomienda? Mira, a ver, la última vez que fui a un congreso fue antes de pandemia y justo fue el Gordon and Baker en Miami y y bueno, y ahí entraron justo a hablar sobre ese tema, ¿no? Porque en un principio, ya 10, 15 años atrás, se comenzó a hablar de que no había que retirar tanta grasa. No saquemos tanta grasa porque sacar mucha grasa después se hunde demasiado, el paciente dice, no se debe ver así, el surco nasoyugal se ve mucho más, se manifiesta más, después nos trae problemas. Entonces comenzaron a hacer este tipo de cirugías de reposición de grasa, ¿no? Porque no estamos hablando de injertos, sino de abrir la zona y voltearla encima del hueso y fijarla al hueso. La cantidad de problemas que tuvieron con esos procedimientos fueron una alta tasa de reintervenciones, porque obviamente la grasa se seguía notando, ya no en la zona de la bolsa, digamos, de la bolsa normal, sino en la parte inferior, justo encima del reborde. Entonces no era algo homogéneo. Después quisieron ponerle una malla. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver esos procedimientos en los que ponían una malla de fijación y la malla terminaba haciendo heridas y extruyéndose hacia la piel. O sea, hubieron una serie de problemas reales con esos procedimientos y en este último congreso de Gordon y Baker eh, llegaron a la conclusión de que lo mejor que podía hacerse es la blefaroplastia transconjuntival. Es más, querían descartar también la blefaroplastia abierta, porque traía muchas complicaciones, sobre todo las de tropión, cicatrizal, ¿no? O scleral show. ¿Cuántas mujeres no vemos en la calle con los ojos abiertos? Un montón. Y eso es una complicación de una blefaroplastia. En el caso que he presentado, bueno, en ese caso no ha habido cirugía previa, ha sido un tema senil, pero a veces quizá como que menos es más, ¿no? Tratar de buscar lo que sabemos que realmente va a ser efectivo y eficiente y que no le va a dar una complicación al paciente a largo plazo. Gracias, doctora. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguien de los participantes desea hacer alguna pregunta más? Acá el doctor Francisco Serrano está consultando si utiliza el láser CO2 para blefaroplastia. No, yo no uso absolutamente nada de láser. Doctora, y en cuanto al posoperatorio, ¿usted utiliza antibióticos tópicos o vía oral o cómo maneja en cuanto a el hielo local? ¿Qué es lo que recomienda usted? Sí, o sea, al paciente se le indica que para lavado pueden usar manzanilla fría. Si quieren ponerse hielo, se pueden poner hielo. Eh, Todo depende de lo que el mismo paciente tenga a su alcance, ¿no? En cuanto a antibiótico-terapia, les dejamos normalmente un antibiótico vía oral y también
Cuando son blefaroplastías transconjuntivales, les dejamos una terramicina, ungüento oftálmico, a veces en gotas, si es que vemos que, si es que el paciente es muy meticuloso, de repente le dejamos gotas. Todo depende de cada paciente. No es algo que sea exactamente igual para todos, ¿no? Hay pacientes que en 2, 3 días ya no están usando nada porque no quieren. Por ejemplo, no quieren usar la terramicina en ungüento porque se les nubla la vista y quieren estar en el celular o en la computadora. Entonces, manejar cada caso es importante, ¿no? De acuerdo a lo que cada uno, a lo que uno conversa con cada paciente sobre todo, ¿no? Pero más que todo yo les explico que es un tema profiláctico, porque no estamos tratando una infección, estamos simplemente previniendo una infección que en realidad no debería darse porque es una cirugía limpia, ¿no? Eh, Así que bueno, sí, es cuestión de valoración, ¿no? En cada paciente. Perfecto, doctora. Bien, ¿alguna pregunta más o algún Yo comentario? tengo, sí, yo tengo una pregunta más para la doctora. ¿Cómo suele preparar su anestésico tópico usted en su práctica? El anestésico local, porque anestésico tópico no Local, perdón, utilizamos. el Sí, local. anestésico local, normalmente yo uso pura, una silocaína con media epinefrina. Eso es lo que normalmente usamos si el paciente tiene antecedentes de ser eh, hipertenso, pero obviamente está controlado al momento de entrar a sala de operaciones. Le puedo diluir en una la silocaína, ¿no? Pero no me gusta trabajar generalmente con anestesia diluida para ningún tipo de cirugía facial, excepto para lifting facial. Yo prefiero que sea pura. No uso bupivacaína ni otro tipo de anestésico tópico, solamente silocaína, ¿no? Y generalmente, bueno, tú sabes que el tiempo de duración de eso va a ser de 1 hora, 1 hora y media máximo. Después sí, si es que le comienza a doler, ya se maneja con... Nosotros le damos Panadol al paciente, paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas. Difícilmente van a tener mucho dolor, un dolor exagerado en la zona de los párpados. Es bien raro, no he tenido pacientes que se quejen de dolor en una cirugía de párpados, ¿no? Es raro. No sé si alguien más desea hacer alguna otra pregunta. Pero si no, nadie más. Doctora Martínez, le agradecemos muchísimo por acompañarnos esta noche. Realmente ha sido muy, muy interesante su presentación, sus casos clínicos. Muy, muy productiva para nosotros. Hemos podido comparar su experiencia, ver cómo lo aborda usted. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias. Acá le estoy Gracias por presentando, la invitación. doctora, gracias. Acá le estoy presentando un certificado que la Sociedad Peruana de Oftalmología le vamos a hacer llegar virtualmente, bueno, agradeciéndole por su participación en esta charla que viene a ser la última del año del capítulo de oculoplástica de la sociedad. Entonces, doctora, Muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias, doctora. El doctor Nateri, nuestro presidente de la sociedad, también estaba por ahí. Gracias, doctor, por acompañarnos y gracias a todos los participantes. Que tengan muy buenas noches y gracias. Hasta